si pueden irse acomodando, por favor. Y solamente estamos a la espera unos minutitos de nuestro último ponente, por favor. 9:10. Les invitamos a tomar su asiento, por favor, para que podamos dar inicio a esta segunda jornada. Bien, pues muy buenos días a todas y todos los presentes que el día de hoy nos acompañan a nuestra segunda jornada del Coloquio Internacional Transformación Socioecológica y Justicia Ambiental, Trayectorias, Disputas y Nuevos Imaginarios, que es organizado por el Grupo de Trabajo Metabolismo Social, Justicia Ambiental del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Antes de iniciar con nuestra mesa, nos gustaría agradecer el apoyo de las autoridades de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que nos han brindado justamente para la realización de este evento. En particular, a la directora de la facultad, la doctora Carola García, a la licenciada Patricia Martínez Torreblanca, secretaria general, y al doctor Fausto Quintana, coordinador del Centro de Relaciones Internacionales. Esta tercera mesa lleva por título Género, Feminismo y Justicia Social, y me encuentro con ponentes muy destacadas a quienes agradezco de antemano su presencia acá, su aceptación a esta invitación, y el objetivo es justamente analizar las implicaciones de la justicia ambiental y la imbricación en las luchas de género, los movimientos feministas y la resistencia de las mujeres en múltiples escalas y contextos. Al respecto, me gustaría simplemente recuperar un pequeño pasaje publicado por la Comisión Económica de América Latina y el Caribe que indica que los impactos del cambio climático son desiguales desde una perspectiva de género y están fuertemente vinculados a la desigualdad socioeconómica y a la persistencia de la pobreza en el marco de un crecimiento que es excluyente e insostenible. Esto se refuerza y profundiza los patrones culturales patriarcales, discriminatorios y violentos que producen una cultura del privilegio. Por tanto, agregaría que esta situación aumenta la vulnerabilidad frente a los efectos del cambio climático, pero también profundiza los problemas estructurales preexistentes. En este sentido, se debe enfatizar que no hay transición posible sin justicia multidimensional y que la justicia es, por consiguiente, el primer eslabón para conseguir una nueva relación socioecológica. En un mundo, en una región y en un país atravesado por la violencia de género que cuestiona más el uso del lenguaje incluyente que el asesinato del primer magistrado, como en el caso de México, los retos son enormes, pero las alternativas que se construyen demuestran el ímpetu por no permanecer inmóviles. Sin más preámbulo, es un gusto también presentarles a nuestra primera ponente, la maestra Selene Romero, de quien me permitiré leer una pequeña semblanza. La maestra Selene Romero es licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y tiene estudios de maestría en el programa de posgrado de la misma institución. Es técnica académica de tiempo completo y profesora adscrita al Centro de Relaciones Internacionales de la facultad en las áreas teórico-metodológica y estudios regionales, donde imparte las asignaturas de mundialización, identidad y diversidad cultural, América Latina y el Caribe, temas contemporáneos de América Latina, lenguaje, cultura y poder, y la perspectiva de género en el análisis de las relaciones internacionales. Actualmente se desempeña como coordinadora del área teórica metodológica del centro, así como que es responsable de la unidad de titulación del mismo. Bienvenida, maestra. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes, a ti, César, en particular por la invitación. Me congratulo mucho estar esta mañana, ya en un pesado cierre de semestre y que nos demos la oportunidad de encontrarnos en estos espacios pensados precisamente para reflexionar
sobre la justicia ambiental, el colapso climático, ¿no? que nos surge. Y bueno, ¿y qué más hacerlo también desde una perspectiva crítica, como es desde el género y los feminismos? Agradezco mucho al grupo de trabajo Metabolismo Social de Claxo, al Centro de Relaciones Internacionales por la invitación. Y bueno, pues estaremos acá compartiendo pues reflexiones, ¿no? Con las colegas, con ustedes sobre el tema. Yo le denominé a la ponencia tal cual la justicia ambiental desde el internacionalismo feminista actual. Y bueno, nada más me gustaría leerles un breve preámbulo para ver dónde estamos situadas, situados, y luego entrar en materia, ¿no? Del feminismo internacionalista. El siglo XXI nos presenta escenarios profundamente complejos y desalentadores, donde las expectativas de vida quedan reducidas a estados de exclusión, deterioro, supervivencia y muerte. Cada vez más tenemos frente a nosotras, nosotros, nosotres, un mundo donde la injusticia, la desigualdad, la depredación, el despojo, la inseguridad, el riesgo y la violencia forman parte de nuestra vida cotidiana. Padecemos los efectos de una crisis múltiple, global y estructural, de un sistema que, para continuar con su lógica acumulativa de capital, saquea, explota y se apropia de recursos naturales de las colonias en su primera fase expansiva y de los países y pueblos que conforman la periferia en un segundo momento, constituyéndose así en un sistema ecocapitalista. Sin embargo, ante la emergencia derivada de dicha lógica expansiva y acumulativa del sistema, con sus escenarios altamente catastróficos, como decíamos, es que se construyen alternativas que pueden plantearnos otro tipo de relaciones económicas, políticas y sociales ecológicas, como aquellas que resultan de la experiencia y del sentir pensar de las personas provenientes desde los márgenes. Ahora bien, es importante señalar que en este sentir pensar y hacer de los pueblos originarios y desde diversas movilizaciones, por ejemplo, cuando hablábamos desde los márgenes, las mujeres han tenido un papel central para resistir ante acciones extractivistas de despojo territorial y de degradación del ambiente que llevan a cabo empresas transnacionales instaladas en todo lo ancho de esta planeta Tierra, porque en los albores del siglo XXI, al mismo tiempo que el fenómeno del extractivismo adquiere dimensiones nunca antes vividas por la cantidad y magnitud de proyectos, los diferentes tipos de actividad, así como el número de actores nacionales y transnacionales involucrados, también están provocando la emergencia de grandes resistencias sociales y activismo internacionalista, que no solo cuestionan la lógica extractivista a partir de estos commodities, sino que elaboran otro lenguaje, otro sentir pensar, como decíamos, y narrativas frente al despojo y defensa de la tierra, del territorio, de los bienes comunes, de la naturaleza y de la vida en sí. Y bueno, ya como este marco, ¿no?, general, introductorio, creo que ahí es muy pertinente entonces hablar del internacionalismo feminista actual y sus aportes en el mantenimiento y lucha por la justicia ambiental. Una línea central del internacionalismo, sin duda, ha sido históricamente el darse cuenta de que más allá de cualquier orden existente, las personas deben ser conscientes del sufrimiento del otro y ver la opresión de uno mismo, como la miseria de todos, ¿no? En ese sentido, el internacionalismo es una extensión revolucionaria de la propia conciencia de uno, ¿no?, al todo, al resto de la humanidad, basado en la capacidad de ver las conexiones de diferentes expresiones de opresión. Por ello, el internacionalismo necesariamente debe rechazar cualquier forma de delegación a las instituciones del statu quo y debe recurrir a una acción concreta y directa. Así lo entendió el internacionalismo feminista de finales del siglo XIX y principios del XX. Por ejemplo, vamos a hacer un breve recorrido así mínimo, si no, pues nos llevamos toda la ponencia, ¿no?, de todo este devenir, ¿no? Precisamente con las huelgas de mujeres, las demandas de incorporación a la educación en las universidades, por ejemplo, muchas de ellas en América Latina orientadas, por ejemplo, en el feminismo socialista. También este internacionalismo luchando por el derecho al voto y la participación de las mujeres en conferencias internacionales.
Es importante señalar, por ejemplo, que este primer internacionalismo feminista ya encarnado tal cual se celebra en nuestra región, ¿no? Con el primer Congreso Internacional en 1910 en la ciudad de Buenos Aires, en donde estos tópicos, estos temas eran precisamente los que se estaban teniendo, ¿no? En la agenda y para llevar a cabo a cada uno de los países. Entonces, bueno, pues tenemos así que la política internacionalista en la lucha de las mujeres debe entender que la opresión puede operar a través de una variedad de modos para que tanto la violencia como la resistencia no se tengan que, digamos, aparecer precisamente en todas partes, ¿no? Sin embargo, hay que hacer la crítica, ¿no? En el devenir del internacionalismo institucional, en combinación con la justicia ambiental, este feminismo internacionalista en esa línea, pues nos queda claro, ¿no? Que las acciones que toma son desde desde una visión todavía estatocéntrica. Toda vez que existe esta visión preponderante de una relación directa entre igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y el cambio climático, ya que se considera que las mujeres son desproporcionadamente vulnerables a los efectos del cambio climático, porque, bueno, pues ello podría exacerbar incluso las disparidades de género, ¿no? Ya existentes. Entonces, bueno, pues evidentemente eso es un hecho y las mujeres tienen conocimientos y habilidades únicas, se señala desde esa visión, que pueden ayudar a que la respuesta al cambio climático sea más eficaz y sustentable, ¿no? Quizá ahí también valdría la pena decir que evidentemente a lo mejor se romantiza un poco, ¿no? Por la condición natural de las mujeres es que tienen más conciencia en ese sentido. Y bueno, evidentemente si hay un activismo, decíamos ahí, si hay un papel desde ese internacionalismo institucional, ¿no? Feminista, y podemos situar y clasificar o incluso traer ejemplos, ¿no? Costa Rica lidera la coalición feminista por la justicia climática, por ejemplo, que pretende una transición hacia la economía verde, inclusiva y regenerativa, que reconozca la interconexión del cambio climático con temas de justicia de género, y propone una serie de acciones, ¿no? Entre ellas, pues aumentar el acceso directo al financiamiento, habilitar a las mujeres y a las niñas para conducir una transformación justa hacia una economía verde, forjar la resiliencia de las mujeres y de las niñas a los efectos del cambio climático, los riesgos del desastre y sobre todo, pues que están fomentando ahí la recopilación de uso de datos sobre la relación entre género y medio ambiente. También hace su trabajo, ¿no? El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en donde, bueno, pues se habla de cifras reveladoras, en donde pues menos del 3% del financiamiento en toda la agenda, ¿no? De la coalición se da a las activistas que están precisamente luchando por la justicia climática, y solo el 5% de los recursos de la asistencia oficial para el desarrollo son para proyectos dirigidos por mujeres, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí vemos que el desafío es enorme, la disparidad sigue, ¿no? Y que no hay un reconocimiento per se, incluso hablando de estas cifras. Y bueno, precisamente ahí lo contraponemos, ¿no? Porque ante esta falta de reconocimiento es que el internacionalismo feminista, como lo clasificamos así, actual, reclama acciones directas, como decíamos hace rato, para un cambio sistémico, yo diría, sin depender de los poderes externos, es decir, de partidos, de gobierno o de Estado, y incluso está marcando una línea, ¿no? Este feminismo internacionalista de carácter antirracista, de carácter antipatriarcal o anti-heterosexista y, por supuesto, anticapitalista. Y bueno, este internacionalismo feminista, ¿cómo es que se va construyendo hoy? Creo que es importante, y lo considero así, que se articula en dos planos, es decir, que puede ser de resonancia, que no es solamente que surja, ¿no? Espontáneo, pero sí hay un efecto de repercusión, por ejemplo, de compartir experiencias, imágenes vividas, textos también, consignas, ¿no? De reconocer las necesidades de otros en nosotros y viceversa, ¿no? Es un tipo de conexión incluso por afectación. Y también del otro lado es que se va estructurando, ¿no? A partir y sobre todo en este contexto de digitalización, ¿no? Por ejemplo, de redes, que se tiene que tener un carácter sostenido en ello, de dar cuenta también de cómo puede tenerse una acumulación ya de ese saber y de ese, digamos, poder y de esa experiencia, ¿no?
un tipo de conexión que nos permite hacernos cargo de nuestra potencia, ¿no? Y también, pues, de cuidarnos y cuidar al resto. Y bueno, hay una serie de elementos, creo, importante para mencionar, ¿no? Redes de mujeres, fondos como Mama Cash, incluso, ¿no? Podríamos hasta mencionarlo, es un fondo internacional de mujeres, pues, fundado en Países Bajos, que desde la década de los 80 apoyan a organizaciones de mujeres, niñas y personas trans, en donde consideran que son las personas, pues, más vulnerables precisamente ante este colapso climático, y están buscando precisamente donaciones, acompañamiento, generar contactos para que la justicia ambiental sea una realidad, ¿no? Por ejemplo, y tenemos una serie de asociaciones también, Red de Mujeres Indígenas de Filipinas, que resisten precisamente al desarrollo agresivo y militarización del país, pero también en Nigeria, ¿no? La asociación One Aedon, ¿no? Por ejemplo, un grupo de mujeres rurales de comunidades que dependen de los bosques, luchan contra la anulación de sus títulos de posesión de tierras, a fin, obviamente, por ejemplo, de construir una superautopista, ¿no? Como hemos estado viendo entre activismo y construcción y transformación de los espacios. Pero también en Bolivia, por ejemplo, tenemos elementos representativos y que se van interconectando, por supuesto, decíamos, en esta resonancia, en esta compartir experiencias y con las redes sociales y los encuentros de mujeres, ¿no? De carácter internacional, creo que ahí es donde pueden generarse estas sinergias precisamente para hacer una realidad y hacer esto de manera muy concreta, hablando de la justicia ambiental, ¿no? En Filipinas señalábamos, África Meridional, por ejemplo, en Abya Yala, una serie de elementos. Y también, por ejemplo, de manera concreta, ¿no? Y como se ha dado el actuar en las urbes, es importante porque a veces pensamos, bueno, internacionalismo feminista y que se va agrupando a lo mejor en espacios rurales, ¿no? Pero también en las urbes hay resonancia y, por ejemplo, en los esfuerzos transfronterizos de paz con dignidad, en el Estado español, por ejemplo, en la Casa de las Defensoras Basoa, en Artea, pues hablan de estos encuentros, alianzas ecofeministas contra ese poder corporativo, ¿no? Un grupo de 40 activistas feministas provenientes de Uruguay, México, Senegal, Honduras, Guatemala, Brasil, obviamente desde diversos puntos de España, se congregan en esta casa, ¿no? Que alberga mujeres, que es un espacio dedicado a eso, en donde hacen este intercambio, pero también tienen otras formas en términos de expresión de corporeidad, ¿no? Que se ha aprendido precisamente del activismo feminista y de las pedagogías. Y bueno, en ese sentido, lo que tenemos que señalar de manera muy concreta es que lo tienen muy claro, creo, los movimientos sociales, los movimientos de mujeres, que precisamente derivado de la violencia machista, sexual y feminicida, y cómo se va obviamente militarizando los espacios que se van cooptando con fines de extractivismo, por ejemplo, y que, bueno, a la par securitizan esos territorios para extraer los recursos, decíamos, pues están luchando, ¿no? De manera muy concreta, con sus herramientas, pero también en esta sinergia e interconexión con la experiencia también bajada y traída desde otros espacios de otras mujeres que también luchan por lo mismo, ¿no? En términos del territorio, la defensa de la naturaleza y de la vida. Lo que podríamos decir, feministizando entonces procesos al ver, ¿no? A las mujeres en esta primera línea de defensa, pero también creando instituciones, formas organizativas propias, pero sí, podríamos decir, más equitativas, más justas, paritarias, horizontales y por el bien común. Y podríamos ir mencionando, ¿no? El caso de América Latina, para ir bajándolo, dirigencias feministas en todos lados, podríamos decirlo así, ¿no? Que también tienen intervinculación, decíamos, para enfrentar y dar solución a la crisis socioambiental. Mujeres de la zona de sacrificio, ¿no? Ahí en Quintero
Puchuncaví en Resistencia en Chile, Cooperativa de Mujeres del Café en Honduras, por ejemplo, obviamente Vía Campesina, las zapatistas acá en territorio mexicano, ¿no? Nos llaman precisamente a generar estos vínculos horizontales y a tejer comunidad, ¿no? Entonces, bueno, de manera muy concreta, pues vemos a las mujeres en esta primera línea, como decíamos, de resistencia, con propuestas también, hay que señalarlo y enfatizarlo, no capitalistas, de los recursos naturales, entiéndase tierra, bosque, agua, ¿no? Construyendo con ello caminos hacia sociedades no explotadoras, ¿no? Donde el hambre y los desastres ecológicos, pues no son una realidad. ¿Y qué proponen de manera muy concreta? Podríamos hacer, digamos, una síntesis a partir de esto que estábamos mencionando, pero también obviamente a partir de otros que no hemos traído acá, pero creo que es una línea central de este feminismo internacionalista actual por una justicia ambiental, ¿no? En primer lugar, poner la vida como el centro y sentido de las luchas. El hablar también de acceso comunal a la tierra o ocupación de tierras, ¿no? Bueno, ahí están las luchas desde los 90s en Bangladesh, por ejemplo, y obviamente toda vía campesina y los movimientos sin tierra. También están poniendo en la línea ese feminismo internacionalista por la justicia ambiental, agricultura de subsistencia y seguridad alimentaria, oposición a la expropiación de tierras, romper con la división sexual del trabajo en estos espacios, permanecer en espacios rurales para defender las tierras de las empresas transnacionales de corte extractivista, mejorar las condiciones de vida de la comunidad, que son, a su vez, las de su familia, las de ellas mismas, ¿no? Este sentido de permanecer ahí y de generar identidad, ¿no? Lo hacen desde un lenguaje directo, sencillo, porque lo que pretenden es generar comunicación y generar vínculos, ¿no? No nada más a nivel local, regional, sino, como decíamos, internacional con otros movimientos en ese sentido. Sus propuestas, también podríamos decir, de este feminismo internacionalista actual, es que son prácticas que se pueden emplear de manera inmediata incluso porque responden a necesidades concretas y urgentes. Se les reconoce y convencen con sus acciones, eso es un hecho. No están en todo el tiempo acá en la teoría, ¿no? Como desde la academia, sino que lo hacen de manera concreta, directa. El aprendizaje también que les ha dejado su rol en esos espacios domésticos, lo trasladan a la organización y administración del movimiento, nos diría Mariceles Vampa, ¿no? Por ejemplo. Hacen política a través de la lucha diaria por la supervivencia. El rol precisamente de estas maternidades no es en prejuicio, sino que al contrario, les potencia en las comunidades un liderazgo. Y bueno, pues incorporan con bastante entusiasmo una cultura teórico-práctica de la educación popular y demás, ¿no? Reivindicando el reconocimiento de la diversidad y de las diferencias. Y bueno, ya para ir cerrando, consideramos en ese sentido necesaria y urgente también la sinergia, como decíamos, entre el activismo, pero sí también, por ejemplo, entre la academia, para hablar de esta potencia internacionalista actual y sobre todo el saber, la experiencia, ¿no? La epistemología devenida de esos espacios, ¿no? De esos pueblos donde se feministiza la lucha, por ejemplo, en donde, bueno, pues este nuevo tejido social, dialógico y transformador, pues puede librar, por ejemplo, ¿qué hacen las mujeres? Y que puede librar a las mujeres y a todos aquellos, ¿no? Aquellos marginados del sistema, precisamente a alcanzar, diríamos, un buen vivir en armonía con nuestro entorno. Y ya, bueno, pues ahí me gustaría cerrar con una cita, por supuesto, de la activista feminista y líder ambientalista lenca, víctima de feminicidio, no se nos olvide, Berta Cáceres, quien señala lo siguiente, ¿no? Señaló lo siguiente con mucha potencia. Y con esto cierro. La madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar. Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna, y por la vida, juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y sus espíritus. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestra Selene. Sin duda, su presentación nos presenta un panorama inicial, un panorama que vale la pena también enfatizar desde el área de estudio acá, particularmente porque muchas y muchos pertenecemos a las relaciones internacionales. Durante mucho tiempo el tema ha estado invisibilizado y creo que justo poner énfasis en las condiciones que hoy se necesitan incorporar a la disciplina, incorporar al estudio, son fundamentales. Muchas gracias. Bien, ahora daré el paso justamente a la doctora Ana Gabriela Rincón Rubio. Les presento un pequeño perfil de ella. Ella es doctora en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales con especialidad en Procesos Sociales en el Medio Rural por la Universidad Autónoma del Estado de México. Es especialista en género, violencia y políticas públicas por la misma universidad. Realizó una estancia postdoctoral en el Departamento de Estudios Técnicos en la Universidad de Berkeley. Es miembro nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Trabajó en la Dirección General de Desarrollo y Sustentabilidad Energética de la Ciudad de México y fue consultora para la Cooperación Alemana para el Desarrollo, investigadora de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y miembro de la Red de Mujeres en Energía Renovable y Eficiencia Energética. Actualmente es investigadora en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, profesora de asignatura de la UAMEX y tesorera de la Asociación Nacional de Energía Solar y miembro de Voz Experta, iniciativa para visibilizar a las mujeres en el sector energético. Muchas gracias por acompañarnos. Adelante. Muchas gracias, maestro Diego, por la presentación. También agradezco al Grupo de Trabajo Metabolismo Social, Justicia Ambiental de Claxo, a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y al Centro de Relaciones Internacionales por hacer esto posible, y a ustedes porque últimamente no es tan común después de pandemia tener auditorios así de concurridos, entonces, bueno, les agradezco también su presencia. Bueno, yo les voy a hablar de claves ecofeministas para 3 transformaciones: la energética, la alimentaria y la de género, y mi intención es presentar un poco a qué nos referimos cuando hablamos de ecofeminismos, en caso de que pues tal vez haya personas que es la primera vez que lo escuchan o no han estado tan en contacto con estas propuestas, y con el ánimo de establecer un diálogo con las mesas anteriores en las que se habló de transiciones energéticas, pobreza energética, producción agrícola, e incluso con mis compañeras de la mesa de hoy, pues elegí aterrizar un poco. Ay, no se ve completa. Bueno, aterrizar esta cuestión del ecofeminismo en estas 3 transformaciones. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ecofeminismos? Son corrientes de pensamiento y movimientos sociales, propuestas éticas, incluso estéticas, que articulan feminismos y ecologismos, ambos en su pluralidad. Y cuando hablo de articular, es que se abordan las sinergias. A veces este diálogo es muy fluido y a veces también hay tensiones en estos diálogos, ¿no? Entonces se abordan ambas cosas y se ponen… Ay, no, la siguiente, por favor. Es que tengo aquí la… Ahí está. Gracias. Bueno, ¿a qué se refieren los ecofeminismos? Hablan de la relación entre la subordinación de las mujeres y otros grupos históricamente excluidos y oprimidos con la explotación de la naturaleza. Identifican estos pares duales entre cultura, naturaleza, mente, cuerpo, hombre, mujer, razón, emoción, etcétera, y vinculan justamente que todos los pares que han estado del lado subordinado se han feminizado, se han asociado justamente a las mujeres, y entonces ponen atención, trabajan estos conceptos y bueno, encuentran que hay este paralelismo entre la subordinación de las mujeres y la naturaleza. Tienen una visión interseccional la mayor parte de estas propuestas, pero sí, cuidando mucho que no se desdibuje que el sexo-género, el sistema sexo-género es el eje articulador de estas intersecciones, porque a veces justamente es muy importante considerar la raza, la clase, la especie incluso, que tampoco se aborda tanto, la edad, diversidad funcional, pero que siempre hay que tener en cuenta el sistema sexo-género. Y aquí pongo algunas por el tiempo. Ay, la siguiente, por favor. Que pienso que le paso aquí.
Aquí pongo algunas propuestas, por el tiempo no puedo explicar a qué se refiere cada una de ellas, pero pues la intención es que sepan que en diversos contextos, en diversos momentos históricos y en las mujeres en su diversidad han hecho propuestas, que aquí yo los englobo como ecofeministas, pero también lo pueden encontrar como feminismos socioambientales o ecologías políticas feministas o visiones de género y medio ambiente. A mí particularmente me gusta nombrarlo ecofeminismo porque considero que tiene una visión más amplia y más compleja, no solamente es agregar la perspectiva de género a la visión de la ecología política y ni tampoco es enverdecer al feminismo, sino son propuestas incluso más ricas. Algunas vienen, por ejemplo, de India, ¿no? En el caso de los ecofeminismos clásicos con Vandana Shiva, que seguramente muchos de ustedes la conocen, ha venido varias veces aquí a la UNAM. Los ecofeminismos críticos, que son posturas sobre todo más constructivistas de propuestas desde España. Los ecofeminismos indígenas, que muchas veces vienen de mujeres que no se nombran ni ecologistas ni feministas, pero que finalmente están haciendo propuestas tanto prácticas como teóricas. Estas corrientes también espiritualistas, sobre todo en América Latina, los feminismos comunitarios, movimientos de mujeres que no se nombran, insisto, como feministas o ecologistas, etcétera. Y si pudiera pedir que recordaran algo de la charla que estoy dando, me gustaría que se pensara que la propuesta de las mujeres no es una versión secundaria o posterior o una rama o un bracito, ¿no? O una integración de la perspectiva de género de la ecología política o de las visiones de las ecologías políticas, ¿no? Así como tampoco a veces está el relato de que, bueno, se hizo un activismo, por ejemplo, en la transición energética y últimamente las mujeres se están integrando. En los últimos años se está viendo una mayor participación de las mujeres. ¿Qué creen? Siempre hemos estado y no siendo mayoría, incluso hay evidencia, ¿no? Que las bases del movimiento ecologista mundial son mayoritariamente mujeres y viene a colación con lo que acaba de comentarnos la maestra Selene. Y esto en algunas temáticas, por ejemplo, en el movimiento animalista se hace todavía más evidente, ¿no? Entonces, a veces pasa como en los deportes, ¿no? Que se piensa como en el mundial y bueno, después la Liga de Mujeres como una versión como alterizada o secundaria. No, esto no es así, no es así en ninguna disciplina ni propuesta y tampoco lo es en el movimiento ecologista, donde incluso, insisto, las mujeres hemos tenido una participación mayoritaria, pero se ve, ¿no? Que justamente estamos en las bases y a veces quienes aparecen los rostros, los nombres conocidos, los nombres citados, son hombres. O sea, estamos hablando pues, de esas cuestiones que ha problematizado la economía feminista y los estudios sobre el trabajo de la segregación horizontal y vertical, que, pues bueno, lo encontramos también en esto. Entonces, bueno, es esto, ¿no? Los ecofeminismos son la propuesta de la mitad de la población para la transformación socioecológica y la justicia ambiental. Y estas propuestas vienen justamente de las experiencias feminizadas. Se ha visto, bueno, ¿por qué hay una mayor base de mujeres participando en movimientos de defensa de la tierra o como le queramos llamar? Ha habido dos explicaciones, una esencialista que dice que, bueno, como las mujeres, bueno, la mayoría de las mujeres tienen la capacidad de gestar, de dar a luz y demás, pues hay una mayor, digamos, sensibilidad esencial o innata. Ha habido críticas desde los mismos ecofeminismos a esta visión y dicen más bien que la construcción social, ¿no? De nuestra diferencia sexual ha hecho que, pues, las mujeres tengamos esta mayor cercanía o sensibilidad y demás, porque incluso desde los ecofeminismos se está problematizando que cuestiones como la sensibilidad y las emociones también están generizadas. O sea, sentimos, ¿no? O sea, por esta cuestión de construcción. Bien, entonces aquí nada más recordar que, bueno, las mujeres
cuidamos de las personas, ¿no? De las niñeces, adultos mayores, enfermedad y discapacidad, pero en general, o sea, cuidamos también de nuestras amistades, de nuestras parejas, etcétera. Cuidamos de la biodiversidad, sobre todo las mujeres rurales, muchas de ellas indígenas, tienen una labor sumamente importante que ha sido reconocida por la academia, por movimientos sociales e incluso por organizaciones internacionales como ONU-FAO, en donde hacen una labor de sostenimiento de la diversidad de las semillas nativas, de suelos, aguas, etcétera. Cuidado de los animales no humanos, ¿no? Son las principales activistas por los derechos de los animales no humanos, y esto lo vemos desde animales de compañía, en los refugios y demás. Las principales participantes son mujeres, son trabajos no remunerados, son trabajos que implican relaciones, pues sí, de cercanía, de afectividad, e incluso también por animales silvestres, etcétera, y cuidado de los saberes, porque son las principales poseedoras de los conocimientos ancestrales sobre medicina, gastronomía, textiles, etcétera. ¿En qué condiciones se cuida? Pues en condiciones de injusticia y vulnerabilidad. No hablamos de, bueno, la FAO, por ejemplo, en 1995 sacó un estudio en donde hablaba de la feminización de la pobreza y decía que alrededor del 70% de las personas en situación de pobreza eran mujeres, por estas brechas en la educación, en salud, en capacitación, etcétera. Por supuesto, aquí sabemos, y ya lo mencionó la maestra Selene, pues esta brecha enorme entre la tenencia de la tierra de las mujeres rurales, ¿no? También hablemos de una pobreza alimentaria en situaciones generalmente siempre pasa, y lo vemos de manera sutil, pero siempre está, pero se exacerba en momentos de escasez. Las mujeres tienden a consumir menor diversidad de alimentos, o sea, menor contenido calórico, no solamente por una cuestión física o biológica, sino también por una cuestión social en la que se privilegia que tengan una mayor calidad y diversidad y cantidad en alimentación los hombres que las mujeres. Hablamos también, y esto recomiendo ver la mesa de ayer, ¿no? De pobreza energética, pero incluso está muy vinculada con lo que acabo de decir, porque, por ejemplo, en los estudios sobre nutrición y género se habla también de una pobreza energética en términos de calorías, ¿no? En términos del metabolismo de las propias mujeres y, por supuesto, de tiempo, porque con todas estas labores se suman dobles, triples jornadas de trabajo, por supuesto, la mayoría no remuneradas o muy poco remuneradas. Y aquí vemos la primera articulación entre estas tres cosas que menciono, ¿no? La energética, la alimentaria y de la propia energía vital de las mujeres. Experimentan diversas formas de violencia. Todos sabemos la crisis de violencia feminicida que atraviesa el país, pero en estas zonas rurales incluso hay una brecha mayor, ¿no? De la poca atención que hay, incluso del poco seguimiento. O sea, tenemos un total desconocimiento bueno, no total, pero, o sea, muy amplio desconocimiento de estos procesos de violencia contra las mujeres, además de la estructural, también la física, y brechas en varios ámbitos. Y justamente lo que hablaba de los saberes feminizados son los que están mayormente amenazados y sujetos a diversas formas de extractivismo, por ejemplo, los textiles, ¿no? Ya vemos que Isabel Marán sacó su nueva colección con los textiles de las mujeres del Tlahuitoltepec, ¿no? O sea, esos son casos que vemos constantemente, ejercicios de biopiratería también, ¿no? Que pues finalmente las plantas medicinales y estos prácticas de atención a la salud autónoma, pues están constantemente extraídos, ¿no? Por estas grandes farmacéuticas, y bueno, podría seguir aquí, pero que no voy a tener tiempo. La que sigue, por favor. Bueno, tampoco voy a tener tiempo de explicar todo esto, pero quisiera comentar, ¿no? Que las propuestas devenidas desde los ecofeminismos, como se nutren de la economía feminista, de las críticas al concepto mismo del trabajo, de las críticas feministas a la ciencia, ¿no? De cuestionar quién produce el conocimiento, para qué conocimiento, qué entendemos, por dónde circula ese conocimiento, cómo se enseña eso. Se nutre también de la geografía feminista y de decir, bueno, pues qué espacios son los importantes. La casa muchas veces no lo fue, ¿no? Porque son espacios feminizados, y menos aún la cocina, incluso los cuerpos. La tierra misma, por ejemplo, ¿no? Como escala, también finalmente es un espacio feminizado.
se nutre también de la teología, ¿no? De estas cuestiones de rescatar la potencia o el potencial de movilización política que tiene la espiritualidad. Pensar en otras nociones de ser humano, de Dios, diosa, diose, ¿no? Se nutre de muchas cosas, y otra cosa que me gustaría que recordaran es que estas propuestas o estos marcos que son riquísimos que han propuesto los ecofeminismos no solamente les sirve para, si ustedes tienen, por ejemplo, un proyecto de tesis, una investigación o algo que tenga que ver con conflictos ambientales o con cuestiones, digamos, de la naturaleza, ¿no? O de las mujeres. Esto les sirve para estudios sobre memoria, estudios sobre violencia, estudios sobre hombres, estudios sobre animales, estudios sobre migración o sobre lo que quieran. O sea, yo les invitaría a que encontraran en estas propuestas pues un recurso valioso para comprender, por ejemplo, la crisis de desapariciones en México, pues la búsqueda también de las personas desaparecidas, que también está feminizada. Y ya no sé si me vaya a dar tiempo demasiado de esto, voy a ser súper rápida en cada lámina. ¿Cuánto tiempo? 6 minutos. Perfecto. Bueno, les voy a comentar rápidamente el vínculo entre género, energía y alimentación que se ha hecho en la investigación y en las políticas. El movimiento ecologista que surge o resurge con fuerza, porque también tiene una amplia trayectoria en los años 60, y específicamente en la lucha que en ese momento estaba muy importante sobre contra la energía nuclear. Participaron mujeres, como acabo de comentar, y en ese momento, justamente en esas luchas o en esas críticas contra los peligros de la energía nuclear, se identificó pues esta aspiración a una transición energética que no solamente pensaremos como es una transición tecnológica, sino es una transición de modelo energético en el marco de una transición de un modelo civilizatorio, ¿no? Y aquí estaban desde ahí las mujeres, no tiene un par de años la participación. La que sigue, por favor. Después de la crisis del petróleo en el 73, se identificó que había otra crisis también energética que además de la petrolera era también, por ejemplo, las biomasas. Y justamente a través de la biomasa, como se vinculó leña o digamos energía para la cocción de alimentos, cocina, rol de productivo y demás, y de dar de comer, y mujeres. Entonces, a través de esta nueva crisis de la energía, se pensó justamente en este vínculo. Y bueno, entonces la atención a la energía de la biomasa abrió la puerta a la investigación sobre el papel de las mujeres en el sector energético. La que sigue, por favor. Esto ya estábamos en los 70. La que sigue. Sí, bueno, aquí fue un boom de que el vínculo género y energía tenía que ver con la propuesta de estufas ahorradoras de leña. No se cuestionaron ni los roles de por qué las mujeres eran las que cocinaban, ni los espacios, no, ni nada. O sea, simplemente fue como una atención a los roles tradicionales. Por supuesto que se tuvo impactos positivos, pero vaya, no fue una crítica pues lo suficientemente profunda o radical para pues no sé, que articular estas tres visiones, ¿no? La que sigue, por favor. Se culpó, como muchos proyectos fracasaron, se culpó a las mujeres de que eran unas obstinadas o que no lo querían hacer o que eran, etcétera. O sea, como siempre esta revictimización a las mujeres, y en realidad era porque estos modelos tecnológicos eran principalmente diseñados por hombres, técnicos, ingenieros en universidades, sin ni siquiera conocer la realidad de estas mujeres. En los 80s, Irene Turke argumentó que era el tiempo de las mujeres y no la energía ni de la biomasa, ni del petróleo, ni de la nuclear, ni demás, sino la energía metabólica de las mujeres, la verdadera crisis energética. Y se abogó porque se crearan modelos energéticos y tecnologías que minimizaran esta energía de las mujeres. Y el tema central fue cómo incorporar o cómo abordar metodológicamente la energía humana en el análisis energético. O sea, era una cuestión algo problemática porque cómo podías incorporar a la matriz energética lo humano, lo animal, porque también pues está ahí la energía animal, ¿no? O sea, están, pues ayudan en la agricultura, etcétera.
a los balances energéticos, finalmente fue abandonado esta posible línea de investigación porque no supieron cómo resolverlo a nivel ético y metodológico. La que sigue, por favor. Bueno, los programas ya en los 80 se siguieron centrando en el tema de estufas, muchos proyectos siguieron fracasando, hay ejemplos de esto de fracaso hasta esta década. La que sigue, por favor. Pero se comenzó a ver que, bueno, las mujeres tenían algo que decir, incluso a nivel tecnológico. En los 90, con la llamada profesionalización del movimiento verde, que incluyó también el comienzo de la profesionalización, lo digo entre comillas porque pues, siempre ha habido mujeres con mucho conocimiento al respecto, los lugares estratégicos lo tomaron hombres y las mujeres fueron relegadas y, bueno, finalmente quedaron fuera de estas agendas políticas. Por eso se piensa que apenas se están incorporando, pero en realidad fue una exclusión completamente pues decidida, consciente de estos puestos estratégicos, porque había dinero, había reconocimiento, había muchas cosas. Y ya en ese momento, bueno, ya esto no lo voy a decir, la que sigue, por favor. En la década de los 2000, con esta cuestión del cambio climático, se puso mucha atención a las energías renovables. Sin embargo, pues ya sabemos, y esto está también siendo trabajado por varias investigadoras, con derechos de tenencia y propiedad de la tierra limitados y poco acceso al crédito, etcétera, pues los sistemas solares, turbinas eólicas y demás que requieren la tierra, no requieren cierto territorio, la cuestión energética para poder aprovechar esto, pues son finalmente controlados preponderantemente por hombres blancos ricos, etcétera. Y en la investigación social, pues se empezó a ver justamente cómo los enfoques de género y energía, desde los enfoques de género y energía más bien, cómo pues la cuestión de género, raza, clase, etcétera, etnicidad, tenía que ver con eso. La que sigue. En la década de los 2000 también 2010 empezó a hablar de la pobreza energética, no solamente como un problema que enfrentaban en las zonas rurales, sino también las urbanas, y que es un problema también feminizado. La que sigue, por favor. Y ya en el 2020, yo creo que aquí me voy a quedar porque no me va a dar tiempo de lo demás, pero tal vez en la conversación lo podamos ampliar. Pues está habiendo organizaciones de mujeres, como la que participo, que es Voz Experta, en el sector energético, pero son mujeres con alta formación, ¿no? Que tienen puestos de liderazgo en empresas, y nos sigue haciendo falta, ¿no? Esta participación de las mujeres rurales indígenas, que suelen ser como las más invisibilizadas y poco consideradas en esto. Las asociaciones del sector energético están integrando criterios de género, pero así de género, no feministas, que hay una diferencia entre eso, en el nivel justamente de radicalidad y complejidad de las propuestas. Sigo observando que prevalece cierta visión de la energía como un asunto técnico, entonces se aprovechan estas cuestiones de mujeres en STEM, ¿no? Y se está desarrollando proyectos sobre mujeres rurales en resistencia contra megaproyectos energéticos. Nos sigue haciendo falta en México y creo que en Latinoamérica en general, investigación sobre mujeres rurales, energía y alimentación de manera articulada. Esto tal vez en otra ocasión, igual les puedo compartir la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ana. Yo creo que justo el ir tejiendo un poco la consonancia de algunas de las presentaciones, me quedo mucho con una de las cosas que pedía que nos quedáramos, que justo es la parte de la invisibilización de la lucha de las mujeres en todo lo que tiene que ver justamente con la defensa del ambiente, y venía a mi memoria sin duda Rachel Carson y la idea justo que tuvo que ver la propia aplicación de su conocimiento para entender la degradación ambiental, que sin duda se tardó mucho tiempo en ser reconocido, justo tachándola incluso en algunos momentos de emocional, y que creo que eso demuestra que las mujeres y su resistencia no es una cosa nueva, sino es más bien un hecho histórico. Muchas gracias. Muy bien, ahora procederé a presentar a nuestra tercera ponente. Ella es la doctora Aleida Azamar Alonso. Ella es doctora en Economía Internacional y Desarrollo por la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con una maestría en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Autónoma de Madrid, especialidad en Cultura, Sociedad y Desarrollo por la Universidad Autónoma.
Diplomado en Desertificación y Agricultura Sustentable en Agroecosistemas, degradados por la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad de La Habana, Cuba. Es profesora investigadora del Departamento de Producción Económica de la Universidad Autónoma Metropolitana. Es coordinadora de la maestría en Sociedades Sustentables de la misma institución y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT nivel 2. También es miembro de la Sociedad Internacional de Economía Ecológica y forma parte del grupo de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas. Además, es integrante de la red Energía y Poder Popular en América Latina, miembro del Grupo de Trabajo Geografía Crítica Latinoamericana de Ciencias Sociales y del Grupo de Trabajo de Estudios Críticos de Desarrollo Rural de Claxo. Muchas gracias, bienvenida. Bueno, buenos días a todos y a todas. ¿Se escucha bien ahí? Sí, porque como que se escucha medio silencioso esto, ¿no? Bueno, es un gusto para mí, primero, la invitación. Muchísimas gracias a todo el grupo de trabajo, pero principalmente a Maritza, ¿no? Que fue la que me hizo la invitación más seguido. Gracias también, César, por moderarnos. Igualmente un placer, Selene y Gaby, compartir la mesa con ustedes. Gracias a todos ustedes. Creo que la mayoría son estudiantes, ¿no? Supongo que de licenciatura y posgrado. Qué bueno que están aquí. Creo que es un tema que se debe discutir, ¿no? Ya mis compañeras han abordado distintas cosas. Yo voy a empezar, me voy a quedar en esa diapositiva un ratito. Voy a empezar justo, más o menos les cuento lo que voy a decir. Voy a hablar un poquito de qué significa o por qué son los feminismos. Luego me voy a ir exactamente a definir qué es el ecofeminismo y cómo surge. Y ya finalmente voy a hablar de cuestiones más particulares, de algunos casos que conocemos muy cercanos y que además he tenido la fortuna de poder colaborar de alguna u otra forma con ellos. Entonces empiezo. Si se escucha bajito, no sé si podamos, es que lo siento muy chiquito. Es que yo estoy muy alta, pero bueno. ¿Se escucha mejor? Sí, ¿no? Creo que sí. Bueno, no sé. Por lo menos eso siento. Bueno, les cuento que justo vivimos en un mundo que está repleto de símbolos, seguramente todos lo saben, y estos símbolos nos ayudan a identificar rápidamente cosas, personas, marcas, conceptos también, ¿no? La ventaja de este tipo de expresiones, o sea, de los símbolos, es que tienen un vínculo entre lo que pretenden comunicar y lo que realmente representan. Fácilmente ustedes pueden identificar, ¿no? Algunas ideas religiosas, como la cruz para el catolicismo, ¿no? Una estrella de 6 picos para el judaísmo, una media luna, en la anterior todavía estoy, en la primera, todavía estoy en la presentación, muchas gracias. Una media luna con una estrella de 8 picos, ¿no? Que representa justo el Islam, ideas políticas como la hoz y el martillo que representarían el comunismo, la letra A en un círculo que representaría el anarquismo, ¿no? La bandera estadounidense, que siempre la ligamos principalmente con el capitalismo, entre otras cosas. La desventaja de esos símbolos, ¿no? O de este tipo de expresiones es que simplifican las dimensiones del mensaje. El feminismo, por su parte, comúnmente lo conocemos como un puño cerrado en alto dentro del símbolo de Venus. Seguramente todos lo han visto y que es de color morado. Esto se asocia con el feminismo, pero no tenemos una idea clara de por qué se asocia así. Nadie nos lo ha explicado. Por otro lado, no me voy a enfocar tanto en este tema, pero era para mí importante hablarles de estos símbolos. Y les voy a comentar un poquito, ¿no? Que el feminismo es una corriente política, es un movimiento social, y al día de hoy es una doctrina académica también, ¿no? Con muchas variables, con muchos siglos de trabajo a cuestas. Creo que mis compañeras han comentado algunos de ellos, pero hay muchos más, ¿no? Paso a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, les voy a contar un poco de la historia justo del feminismo, ¿no? En un primer momento fueron justo los trabajos de Mary Leger y de François Poulan, escritor y escritora, quienes discutían justo los temas entre igualdad de géneros. Pero justo no fue sino hasta el siglo XIX que se empezó a usar justo el término de feminismo. Primero de forma despectiva, con una carga política muy fuerte, cuando los hombres estaban apoyando a las mujeres sufragistas. Seguramente esto les sonará porque todavía el día de hoy pasa en redes sociales que cuando un hombre defiende justo el punto de vista feminista también es tachado dentro de este punto, ¿no? Se les, digamos, de alguna forma de forma despectiva, ¿no? Entonces se les señala como su feminización. Justo a finales del siglo XIX, el término de feminismo es reapropiado por las sufragistas francesas que comenzaron a usarlo justo para representar su causa. Aquí vale la pena comentar un dato curioso. La Real Academia Española, que es muy famosa y conocida justo por distintas palabras, ¿no? que se interpreta, la Real Academia Española no aceptaba que se usara el arroba ni justo el asterisco, ¿no? De alguna forma para que fuera incluyente el lenguaje. ¿Por qué lo digo? Porque nosotros cuando hablamos distintos temas, el lenguaje es político, así como los símbolos también lo son. Entonces, justo para quien piense que no es así, la Real Academia Española lo puso ahí, ¿no? Entonces, justo, se reconoce el feminismo hasta ya muy entrado el siglo XX, justo se habla de derechos que solamente estaban reservados para hombres, no para mujeres, ¿no? Pero bueno, esto se mantuvo hasta la década de los 90 del siglo pasado,
casi 80 años. Yo les contaba que del siglo XIX hasta el siglo XX, casi 80 años como en esta lucha por el feminismo. Entonces, bueno, es para que tengamos en cuenta toda esta parte que es político, que es social, ¿no? Regresando justo al tema que les estaba contando del término de feminismo, se ha adoptado a lo largo del tiempo este término después de muchas tragedias. Aquí vale la pena decir que el puño que conocen ustedes y el color morado se adoptan principalmente para recordar que es un color que representa fortaleza, compromiso, así como muchas compañeras lo relacionan con la tristemente célebre huelga de mujeres de 1908 en Nueva York, donde murieron varias mujeres por defender esta causa, ¿no? No fue directamente resultado de eso, vale la pena decirlo, aunque se asocia, se tiene que ver más bien con una cuestión de ahorrar su resistencia y una hermandad también entre las mujeres. Entonces les comento estas cuestiones de los tonos, ¿no? De las formas, porque sirven como un recordatorio de este movimiento que es independiente de otras posiciones políticas. Bueno, ¿por qué se los cuento? Porque justo creo que siempre para hablar de un tema tenemos que comprender su historia, sus matices y también las perspectivas. Entonces, del feminismo se derivan docenas de observaciones académicas que interpretan la realidad de distintas maneras, también vale la pena decirlo, no es lo mismo el ecofeminismo, que el feminismo comunitario, no son distintos todos. Y bueno, ha habido muchas olas del feminismo, ha habido la primera, segunda, tercera, cuarta corriente de feminismo, muchas de ellas o la primera y segunda asociada con Simone de Beauvoir, ¿no? Justo francesa, que es una de las más famosas feministas, ¿no? Con su libro del segundo sexo. Entonces, bueno, es cierto también que ha habido muchas corrientes públicas y políticas que ya se han comentado, pero hay una notable cantidad de trabajos, tanto esfuerzos políticos y sociales y cantidad de trabajos académicos y también desde el territorio que surgen para hablar de feminismo. Entonces, bueno, ahora, ¿qué es el ecofeminismo? El ecofeminismo es resultado de un ejercicio teórico, práctico, que es interdisciplinario, se desarrolla justo durante la década de los 70 del siglo pasado, principalmente desde el activismo y desde el análisis académico de la ecología, del feminismo y de la sociología. O sea, estos tres, ecología, feminismo y sociología, son los que justo juntan al ecofeminismo. El término se atribuye principalmente a una feminista francesa que se llama Françoise Duba, en una obra que hizo que se llama El feminismo o la muerte, en el que la autora justo argumenta que la opresión de la mujer se da de forma paralela a la dominación de la naturaleza. Por eso es ecofeminismo, mujer y naturaleza. El ecofeminismo comúnmente se adopta un color verde con un símbolo de Venus que representa su traslape justo con un análisis ambiental. Entonces, bueno, ya les conté de forma muy breve, ¿no? Algunas cuestiones del feminismo, algunas cuestiones del ecofeminismo. Voy a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en términos concretos, justo el feminismo plantea una discusión a partir de la crisis ambiental. Recuerden, y nada más, no voy a ahondar en la crisis ambiental porque si no aquí me quedo todo el día, pero recuerden justo que a partir del siglo pasado, que se da la invasión a Hiroshima y Nagasaki, cuando explotan justo las bombas, bueno, cuando dejan caer las bombas nucleares, a partir de ahí hay una preocupación principalmente por el ambiente, porque se dan cuenta que el territorio está contaminado y que las personas tienen un problema de salud. Entonces, ahí se empieza a nivel internacional esta preocupación ambiental. Después nada más lo voy a decir muy rápido, porque si no me voy a quedar ahí. Justo se aborda, ¿no? Y se llega a discutir que hay unos límites del crecimiento. Se hace un libro que se llama Los límites del crecimiento en la década de los 60-70, y a partir de ahí se empiezan las discusiones a nivel internacional de lo que tiene relación con el medio ambiente, con la sociedad, con obviamente la comunidad, ¿no? Y después llegamos justo al informe en Brundtland, en Río de Janeiro, que se habla justo de lo que es el término de sustentabilidad, que al día de hoy existen más de 100 conceptos sobre sustentabilidad, pero bueno, regreso a lo que estaba. Esta discusión, ¿no? Que todavía no era ecofeminista, pero que sí tenía que ver con la crisis ambiental, comenzaba a perfilarse a nivel internacional, y a un hecho también que había un dominio indiscutible sobre el hombre en todas las esferas, principalmente políticas y de gobierno. Entonces eran instituciones, era gobierno, porque justo los hombres habían dirigido todas esas organizaciones, ¿no? Y se dice que también por eso se les hace responsables de esta crisis socioambiental. Ojo, que ese punto de vista ha cambiado, ya no seguimos discutiendo el feminismo de la década de los 70, ¿no? Ya hay una distribución distinta en el ecofeminismo, más adelante lo voy a decir. La discusión original de que les conté de Françoise Duba argumentaba justo que históricamente este dominio violento, ¿no? Es desde las organizaciones de poder, que justo son las que fincan estas bases en el sistema económico y que por eso quedan relegadas las mujeres. En este sistema económico que además hablamos también posiblemente de un desarrollo, que habría que cuestionarse ese término, es el término de desarrollo para qué y para quién, ¿no? Entonces, nuestro modelo de vida pues depende también del consumo, depende de la explotación depredadora, tanto de los beneficios de la naturaleza, pero también de la explotación que se ha hecho de la mujer. Entonces, por eso es que justo se veía ese punto de vista. Por eso surge el ecofeminismo. Entonces, hay un planteamiento muy interesante de Greta Garbo. Ella señala que en este escenario de violencia, ¿no? Subsiste un dualismo de la realidad que es diferenciado por quienes ostentan el poder para dominar y para aquellos grupos que son dominados desde una violencia intrínseca, que se ven sometidos no solamente las mujeres, también los hombres, también los niños, también los ancianos, ¿no? Y distintas poblaciones vulnerables. Entonces, también se comenta que quienes han sido beneficiados por esta situación de poder, ¿no? Y poco afectados,
como organizaciones que son dominadas por varones, pues no existe un problema de violencia que sea visible y que se quiera resolver, ¿no? Y tampoco existe como una legislación y no hay un interés de género. Pero sin embargo, para quienes enfrentan situaciones de violencia específica, sea sexual, física, económica o política, pues hay un problema inmediato que se debe resolver. Bueno, justo estaba comentando y regreso, no debemos de pasar por alto que este pensamiento nace en la década de los 70, en pleno proceso de lucha de los derechos de la mujer, y que si bien ha logrado grandes victorias para garantizar cierto nivel de paridad que permite un subnivel de representación política, aún nos falta mucho por recorrer para realmente acceder a una visión de género que realmente fomente la equidad. Entonces, bueno, obviando este paréntesis que acababa de hacer y siguiendo con la cuestión del ecofeminismo, ¿no? Hay teóricos muy importantes como Mary Daly, como Susan Griffin, ¿no? Que justo dicen que la sociedad como existía hasta la década de los 70, ¿no? Se había establecido sobre normas de convivencia que estaban centradas justo en la figura del hombre, a partir justo, ¿se escucha bien ahí? Ok, a partir de las cuales todos los seres vivos, no incluyendo a la mujer, pues vivían expensas de necesidades del hombre. Ojo, yo comentaba que no debemos de confundir este discurso con un discurso ni de rechazo ni de odio, ¿no? No se trata de excluir a los hombres ni de que son malos, sino simplemente señalar ciertos hechos y el ecofeminismo va incluyendo a todos y a todas, ¿no? Bueno, vale la pena decir que el ser humano siempre ha actuado pues en beneficio de un grupo dominante. Ese grupo dominante en aquel entonces estaba encabezado por varones, como lo comenté, y las mujeres siempre fueron relegadas, ¿no? Justo a segundo plano, ¿no? Personajes históricos de fondo, sus derechos y sus necesidades siempre estuvieron a expensas de sus pares. Entonces, esto no se puede juzgar con una visión moderna porque ha cambiado. Entonces, el ecofeminismo señala esta cuestión y busca crear una visión que sea paralela, en la que se reconozca no solamente el interés de un grupo, sino de muchos, como lo decía, ¿no? Grupos menos favorecidos, afrodescendientes, indígenas, campesinas, de otras naciones, ¿no? Y por supuesto también los derechos de la naturaleza. Bueno, así es como se nace o se traza este análisis en el que subyace justo las mujeres y la naturaleza, un poder político, un poder económico, ¿no? Hay muchos teóricos y teóricas más que han hablado de eso. No me voy a quedar ahí, voy a pasar justo a comentarles que también estas cuestiones ambientales se relacionan con la política, con el mercado, con lo cultural. Entonces, bueno, voy a la siguiente diapositiva porque me parece que esto puede ser interesante. Bueno, en este marco que les estaba contando, se establecen otras subcategorías de análisis, ¿no? Que examinan el sistema productivo y político dominante. Recuerden, ¿no? Que justo se ve en ese sistema todavía que quienes son incapaces de trabajar o de vender su fuerza de trabajo para hacer capacidades de producción, se piensa que son innecesarias para el mercado laboral, ¿no? Entonces son excluidos automáticamente de un paradigma productivo. Seguramente les suena el concepto de trabajo no pagado, trabajo no remunerado. Aquí, quienes resaltan, pues obviamente son las mujeres por el trabajo de casa, por el trabajo doméstico, ¿no? Por el cuidado hacia los hijos, hacia los padres, hacia los hermanos, hacia la comunidad. Entonces justo Marcela Lagarde señala que las mujeres son vistas no como una clase social en sí, pero se encuentran presentes en cada una de las clases sociales. Entonces han sido invisibilizadas sus necesidades y sus actividades. Han sido consideradas como sujetas pasivas, se les imponen dinámicas de vida asociadas al mantenimiento del hogar, ¿no? Contrario a la realidad, porque las actividades finalmente de las mujeres son fundamentales para sostener todas las dinámicas productivas. Todos ustedes tienen mamá, tienen abuelita, no tienen tías, tienen hermanas y colaboran para que ustedes puedan estar aquí, ya sea dándoles de comer, no ayudándoles en ciertas cosas, en la crianza, pero no solo en eso. Entonces, ahora voy ahí. Hay un problema con el sistema económico y el sistema económico siempre ha reconocido un indicador como el crecimiento económico, que es el Producto Interno Bruto, ¿de acuerdo? A partir de un parámetro universal que se dice que mide el crecimiento de las naciones y de los países. Entonces, esto ha generado una problemática grande porque justo depende tanto de una capacidad industrial local como del consumo y de la inversión. Desecha en el proceso todas aquellas actividades productivas, por ejemplo, la labor del hogar, que son ejercidas principalmente por mujeres, porque no reproducen el capital de forma inmediata. Lo voy a explicar un poquito más a fondo y seguramente con algo que todos conocen, y voy a dejar la teoría, lo prometo. Bueno, cuando ustedes, si algunos han estudiado o ya han llevado alguna clase de economía, ¿no? O alguna clase también de administración, o simplemente han escuchado cómo surge este sistema económico, les han hablado del hombre económico y de la historia de Robinson Crusoe. Y si no, por lo menos vieron la película de Náufrago, supongo. Bueno, yo les voy a contar sobre Robinson Crusoe y sobre el hombre económico, ¿no? Justo es un mito de que es un hombre que se dedica única y exclusivamente a cumplir con sus necesidades básicas, a través de procesos productivos mediante acciones racionales. De hecho, en la película les enseñan que el náufrago no está ahí solito, nadie le ayuda, él se hace de comer, él se prepara, él vive, él se construye también su vivienda, ¿no? Él puede sobrevivir solo. Esto no es cierto. Nosotros no vivimos aislados. No es un hombre que vive como un robot, ¿no? Que no tiene ningún tipo de cuidado y tampoco que no cuida a nadie. Entonces nos hace pasar o pensar en el cuento de que no dependemos de nadie en el mundo, que nosotros tampoco debemos de cuidar a nadie más, pero entonces
vamos a hacernos una pregunta. ¿Qué pasa si incluimos en el mito a los niños? ¿Qué pasa si incluimos los periodos de crecimiento juveniles? ¿Qué pasa si incluimos a los ancianos? ¿Qué pasa si incluimos el trabajo de casa? ¿Qué pasa si incluimos el mantenimiento y la reproducción de la vida? Entonces, ¿dónde queda ese hombre y cómo lo puede hacer solo? Bueno, resulta que el trabajo del cuidado y la reproducción son fundamentales porque si no, ese hombre económico Robinson Crusoe, pues, ¿a qué hora se preparan la comida? ¿A qué hora cuidan la casa? ¿A qué hora alimentan a los niños, no? ¿A qué hora van a parir a su descendencia? Entonces, ojo, no se busca reducir la labor de la mujer a estas cuestiones y pensar que lo único que puede hacer en contraste con la labor productiva es justo esta cuestión de reproducción. Lo que se busca es reconocer el papel importante de estas actividades para la sociedad moderna. Entonces, el ecofeminismo plantea esta discusión y la traslada a un escenario que además resalta el papel importante de la dependencia que todos tenemos de todos en esta sociedad, ¿no? Y también de la naturaleza. Porque no solamente es importante la labor del cuidado, también es fundamental el escenario en el que crecemos, porque no importa si tenemos mucho dinero, si no tenemos alimentos para comer. Alguien nos tiene que cocinar, ¿no? O nosotros nos tenemos que cocinar, o nada más alguien, nosotros mismos. Entonces, esto es importante. ¿Cómo comemos? Por más dinero que pueda generar el sistema productivo, necesito alimento. Y ese alimento también lo necesito desde la naturaleza. Entonces, bueno, esto también lo plantea la economía feminista. No me voy a quedar en el tema de economía feminista porque si no me sigo así un ratote, ¿no? Pero bueno, es importante decir que la economía feminista y el ecofeminismo han detectado que existen resistencias, movilizaciones, violencia de género. Voy a decir 3 cosas por las que existe principalmente la violencia de género hacia las defensoras ambientales y luego voy a ir con algunos casos de resistencia y algunos ejemplos. Bueno, las 3 razones son primero, por lo menos en América Latina, porque no son dueñas del territorio, la mayoría de las mujeres. Si ustedes escuchan, no hay casi ejidatarias, no se le hereda el territorio a las mujeres. Ese es un problema fuerte. El segundo problema fuerte es porque la mayoría de los hombres han migrado justo para tener mejores condiciones de vida, entonces las que se quedan al frente de la casa y defendiendo el territorio son las mujeres. Y la tercera razón, en donde además casi no hay defensoras ambientales, hay más hombres en cantidad, es porque se les estigmatiza. Las mujeres tienen que estar dentro de su casa, cocinar, cuidar a sus hijos y no salir a defender el territorio. Entonces hay 3 razones por las que nos hacen ver que hay menos defensoras ambientales en cantidad, pero no significa eso que no hayan estado, como han dicho mis compañeros desde hace muchos años. Bueno, voy a la siguiente diapositiva, por favor. Voy con algunos ejemplos. Voy a comentar solamente 3 porque no me da tiempo, pero al final están ahí mis datos y justo me llamaba la atención cuando hablaba la profesora Gaby, ¿no? Por ahí tenemos publicado un artículo con otra compañera y yo sobre las mujeres, las madres veracruzanas, en la lucha que han hecho por la energía nuclear, pensando justo en que cómo se dañaría su salud si sigue la energía nuclear en Veracruz. Esta lucha empezó en el siglo pasado, pero vale la pena decir que también estas luchas han ido disminuyendo porque no han tenido apoyo, ¿no? A pesar de que en algún momento se acercaron a los distintos gobiernos. Hay muchos ejemplos en toda América Latina y en el mundo. Yo me voy a enfocar en 3 que son de México, quizá porque son más cercanos para nosotros. El primero de ellos, pues, es resultado de una movilización colectiva, ¿no? Que las mujeres han sido protagonistas, justo es Cherán, ¿no? Justo aquí vale la pena decir que son las mujeres las que se organizaron a partir del año 2011, ¿no? Para ponerse en pie de lucha, para expulsar a los talamontes ilegales y a las empresas que son extractivistas en su comunidad. No me da tiempo de explicar qué es el extractivismo, pero me gustaría mucho, porque además es un tema que trabajo y se ha tocado en la mesa, pero bueno, si surge en la duda, lo platicamos. Eran mujeres indígenas, purépechas, ¿no? Son las primeras que se levantan, dirigen un levantamiento armado a su población, el cual culminó en un proceso de autonomía en el que las industrias madereras ni el gobierno pueden entrar a ese territorio. Vale la pena decir que justo en algún momento ellas estuvieron diciendo todas estas situaciones que les preocupaban, pero nadie les hizo caso. Entonces, por eso se autogobiernan. Muchos años, ¿no? Mucho hartazgo, también hubo violencia, por supuesto, pero finalmente se están autogobernando, saben cuidar su territorio, saben que puede haber justo cuestiones sociales, ambientales, culturales que les dañan, pero tienen un respeto muy importante a la naturaleza. Acá vale la pena decir que la respuesta del Estado en un primer momento fue de violencia, fue de ataque, y ya después, bueno, ahora no se meten mucho por ahí, y justo ya las mujeres colaboran junto con los hombres o al lado, ¿no? En este proyecto que lo mantienen desde hace muchos años. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, voy con algunos más cercanos, me voy a la Sierra Norte de Puebla, justo las mujeres Macehual, también con ellas hemos tenido oportunidad o la fortuna de trabajar. Ellas han establecido una organización que es comunitaria, han logrado crear canales de comercio seguro, instituciones de apoyo, espacios para las mujeres indígenas. Ya casi voy a acabar. Acá nada más les cuento, cuando tengan oportunidad de revisar este ejemplo, es sumamente interesante porque les cuento rápidamente cómo nace. Casi todo el mundo seguramente ubica la cooperativa Tosepan, aunque nace en la década de los 90-2000. Había mujeres, se separan las mujeres Macehual justo de Tosepan porque en un inicio de alguna forma las discriminaban, no les pagaban bien por sus texturas, no por lo que tejían, por sus artesanías, ni por lo que vendían. Entonces, justo crean esta organización de cooperativas Macehual, ya en la actualidad tienen una buena colaboración entre hombres y mujeres, y ellas además en su territorio han creado distintos proyectos muy interesantes. Una,
Tienen un hotel muy grande, un hotel que además tiene captación de agua de lluvia, están intentando poner también celdas solares, además tienen proyectos que han firmado con distintas organizaciones a nivel internacional, por lo que reciben distintos recursos. Si ustedes quieren ir algún verano para allá, o en algún momento, se pueden quedar en sus casas para que sepan cómo viven, su forma de vivencia, no nada más una tradición indígena, una tradición vulnerable, sino también para que aprendan un cuidado de la naturaleza y todo lo que tienen. En donde construyeron el hotel, el ejido que tienen el territorio es muy grande, no lo construyeron todo completo porque respetan justo el territorio, ¿no? Y además también tienen justo algunos órganos que les ayudan a cuidar la violencia de género y los derechos de las mujeres en distintos ámbitos. Tienen una caja de ahorro, producen miel, producen orégano, producen pimienta, producen café, hacen artesanías y otras cosas más. Me cansé. La que sigue, por favor, y ahí justo voy a terminar. Bueno, este ejemplo me gusta mucho porque es muy cerquita. El día que quieran también pueden ir. Es el Centro Comunitario de Mujeres en Lucha de San Miguel Topilejo. Está rumbo a la salida hacia Cuernavaca, ¿no? Es periurbano, obviamente no sería completamente indígena, pero para que veamos que tenemos a todos los niveles. Estas mujeres justo rescataron un rastro en la década de los 90, principios de los 2000, un espacio que estaba completamente abandonado. No había más que una ejidataria, ¿no? Justo una de nuestras compañeras, además, que siempre está ahí en la lucha. Y ella lo que hizo fue decir que querían que, por favor, hablar con la delegación, en la que entonces era delegación y no alcaldía de Tlalpan, decir que, por favor, les donaran ese terreno. Resulta que en un inicio los hombres se opusieron, los ejidatarios, y no querían. Vale la pena también mencionar que es un territorio donde todavía muchas mujeres no pueden estudiar, donde hay mucha violencia de género, ¿no? Donde hay mucha discriminación, pero al final, después de un diálogo, y ellos nos contaban además que en una encerrona, ¿no? Justo entre hombres, mujeres y el delegado, consiguieron y lucharon por ese territorio. Actualmente tienen ahí una pequeña empresa textil, es muy chiquita, pero esa empresa textil surte a distintas dependencias de gobierno. También tienen un taller de serigrafía, tuvieron en algún momento antes del temblor una pequeña guardería, tienen una clínica dental, una clínica psicológica, tienen un teatro al aire libre, como tipo los griegos que construyeron, ¿no? Y justo sirven 200 comidas diarias en un comedor comunitario. Entonces le dan empleo a otras mujeres, además tienen un ahorro en el tiempo que es muy importante para las mujeres, ¿no? Porque tienen que regresar a casa a trabajar, porque no se tienen que trasladar a otros lugares. Bueno, acá igual tienen un pequeño huerto que todavía lo están echando a andar, están intentando también tener captación de agua de lluvia en una pequeña pileta, entonces todo el beneficio que han creado económico, social, ambiental, lo distribuyen en la comunidad, igual que los otros dos casos. Cierro, siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí están mis datos, nada más comento algunas cosas antes de cerrar. Todos los casos mencionados son esfuerzos que han sido resultado de distintos grupos de interés de mujeres para mejorar sus condiciones de vida propia y también las de otras cercanas que están enfrentando problemáticas parecidas. Marginación, vulneración, violencia, pobreza, entre otras cosas más, ¿no? Ojo, no se trata, quiero cerrar con esto porque me parece importante, no se trata de buscar un enfrentamiento, un conflicto y de ahora dejar de lado a los hombres, no, para nada. Se trata de fortalecer esfuerzos que son de bienestar común para toda la población, incluyendo niños, jóvenes, ancianos, hombres, mujeres, ¿no? Tampoco se trata de ser sectarios, se trata de buscar equidad para lograr que un grupo que ha estado marginado por el mismo sistema desde su inicio logre avanzar un poco más. No estoy hablando de igualdad, estoy hablando de equidad. Entonces, bueno, muchísimas gracias. Aquí están mis datos por cualquier cosa. Muchas gracias, doctora Leida. Yo creo que una parte importante, justo lo que se irá conectando también con la siguiente mesa, es enfatizar estas construcciones. Es justo ver que hay alternativas y que se está haciendo mucho en realidad frente a una condición que nos amenaza y que, por supuesto, en términos de las mujeres, va también recrudeciendo muchas de las violencias. Muchas gracias. Muy bien, ahora procederé a presentar a nuestro último ponente. Él es el maestro Francisco Almonacid Buenrostro. Es candidato a doctor en Ciencias de la Sostenibilidad por la UNAM, estudió biología, es especialista en economía ambiental y ecológica y tiene una maestría en economía de los recursos naturales y desarrollo sustentable. Asimismo, estudió suelos y bioeconomía. Sus intereses son la dimensión socioecológica de la perspectiva de género, el patrimonio bio y geocultural, así como los impactos socioecológicos y socioeconómicos de los usos de fármacos y otras sustancias. Actualmente realiza ciencia no disciplinaria. Es coautor del primer discurso pronunciado dentro del recinto legislativo en el que explícitamente se abordó la necesidad de reconocer el derecho humano a un medio ambiente sano en beneficio de las personas, la diversidad sexual y de género. Muchas gracias. Bienvenido. Presentación. Hola a todas y todos. Yo básicamente lo que voy a
hacer en los siguientes minutos es presentar algunos argumentos para tratar de responder una pregunta un tanto simple, que es ¿qué es lo que aporta la perspectiva de género y el derecho humano al medio ambiente sano para acceder a la justicia ambiental? Eso es lo que voy a hacer en los siguientes minutos. Entonces, al plantearme esta interrogante o al plantear esta interrogante, implícitamente lo que estoy diciendo, lo que estoy queriendo explicar es que hay la necesidad de que accedamos a la justicia ambiental y al mismo tiempo que hay determinadas personas en ciertos contextos habitando condiciones de injusticia ambiental. Entonces, es importante que retomemos la noción de justicia ambiental, que tratemos de entender de qué va la justicia ambiental, conocer los componentes que integra para que podamos entender qué es lo que puede aportar tanto la perspectiva de género como el derecho humano al medio ambiente sano. Entonces, en cuanto esté lista la presentación para que podamos ir viendo todos juntos y juntas. Pero bueno, básicamente lo que voy a tratar de hacer es plantear estos argumentos para cerrar respondiendo a esta pregunta inicial. Entonces, bueno, necesito un poco ver mi presentación. Entonces voy a estar mirando así. Sí. Ok. Sí. Muy bien. La siguiente, por favor. Muy bien, entonces, bueno, voy a levantarme un poquito para que pueda comentar la presentación. Básicamente, la justicia ambiental lo que hace es extrapolar las nociones de justicia y llevándolas al terreno de la ecología y del derecho humano al medio ambiente sano. Está integrada esta perspectiva por 4 elementos o 4 componentes, que es la equidad, justicia distributiva, el reconocimiento, la participación y las capacidades. Cada una de estos componentes aporta un cierto sentido de justicia, pero no solamente llevándolo al terreno de lo ambiental, sino que trata también de retomar aspectos de la distribución, del reconocimiento, es decir, se considera que no hay suficiente justicia ambiental en tanto no se reconozca como tal a las personas, a los grupos de personas. Gracias, creo que sí, ya está mejor. Entonces, estos son los elementos que integra la justicia ambiental. Es importante que los tenemos en cuenta porque a lo largo de la presentación les voy a mostrar de qué manera se pueden ir abordando por medio del derecho humano al medio ambiente sano y la perspectiva de género. Por favor, la siguiente. Bueno, lo que ya les mencionaba, que al plantear esta cuestión implícitamente se está diciendo que hay necesidad de acceder a la justicia ambiental y que determinadas personas están habitando en realidades de injusticia ambiental, por lo tanto requerimos que se brinde el acceso para todas las personas. La siguiente, por favor. Aquí que tratar de integrar todo el conocimiento disponible donde sea principalmente en temas de feminismo relacionado con las mujeres, aspectos de injusticia ambiental. Entonces aquí en un libro de Silvia Federici, que es el de calidad y la bruja, retoma algunos aspectos, principalmente de los planteamientos de Margaret Mead, donde relata toda la historia de cómo a través de la demonización de las prácticas de las mujeres, de su relación con la naturaleza, se les fue excluyendo, privando de algunos derechos, limitando su participación dentro de la sociedad. Pero sobre todo, se malinterpretó lo que Margaret Mead contaba, porque básicamente lo que estaba diciendo es que la relación de las mujeres con la naturaleza es una relación de conocimiento, de experiencia y de práctica. Pero finalmente lo que trataron de hacer la Inquisición o directamente la Iglesia era apropiarse de este conocimiento para que fueran los hombres quienes pudieran realizar o demostrar que tenían autoridad sobre estas prácticas. Aquí también tengo, digamos, uno de los elementos que es ese símbolo que muchas personas lo relacionan también dentro del contexto que estamos hablando. Esto es un símbolo de la resistencia que estaba relacionado con la alimentación,
la naturaleza, y digamos, con los bosques, pero después, debido a estas interpretaciones, se comenzó a relacionar con prácticas de satanismo, de prácticas de magia negra, por eso es que se culpabilizaba a las mujeres en sus prácticas cotidianas de relación con la naturaleza. La siguiente, por favor. Bueno, aquí voy a comenzar a hablar de lo que la perspectiva de género puede aportar para que podamos acceder a la justicia ambiental. Entonces es importante que retomemos que la perspectiva de género se refiere a la metodología y a los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, la desigualdad y la exclusión de las mujeres, y que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar a la construcción de la igualdad de género. Por favor, la siguiente. Entonces, generalmente cuando se habla de género o cuando en los estudios ambientales se intenta abordar la cuestión de género, se considera como un elemento accesorio que se puede quitar o poner, que se puede acoplar o desacoplar de los estudios ambientales. Sin embargo, lo que quiero que tomemos en cuenta es que cuando hablamos de género dentro de los estudios ambientales, se debe de reconocer la condición de género, la situación de género y la posición de género. Cuando hablamos de condición de género, estamos refiriéndonos al conjunto de elementos que definen la forma de ser y de estar en el mundo de los sujetos con base en el cuerpo sexuado. Cuando hablamos de la situación de género, esto nos permite explicar la condición de género de mujeres y hombres en contextos y circunstancias determinadas, es decir, se van relacionando hasta que lleguemos a la posición de género. Se refiere al lugar que ocupan las personas dentro de las estructuras de diferenciación, desigualdad social, determinados por la interacción de la condición de género, de la situación de género y el poder. Es decir, se deben de considerar estos tres elementos para que podamos por lo menos pensar que estamos integrando perspectiva de género en nuestros análisis ambientales. Por favor, la siguiente. Entonces, aquí, digamos, de manera gráfica, ¿cómo podemos entender esta cuestión de la perspectiva de género? Si lo vemos en la parte de arriba, ahí digamos que determinadas normas sociales permiten que se puedan entender como privilegios. En este caso, el ser hombre se considera un privilegio en contraparte con ser mujer, que se considera una opresión. Es decir, hay un sistema de privilegios y opresiones que está interactuando permanentemente, pero no solamente se refiere a las cuestiones de género, o no solamente se limita a las cuestiones de género, sino que está integrado también por otros aspectos como la raza, la posición económica, la educación, el origen, el idioma que se habla o la lengua que se habla, la zona donde vivimos, nuestra preferencia sexual, nuestro cuerpo, nuestra identidad, nuestra expresión de género. Entonces, todo este sistema es lo que está, digamos, permitiendo o no que las personas tengamos una posición dentro del sistema de género. Entonces, es importante que todo esto lo tomemos en cuenta. Además de que este sistema de privilegios y opresiones en algunos casos es susceptible de cambiarse. Por ejemplo, las personas que hablan una lengua originaria tienen la posibilidad de aprender otros idiomas y en determinado momento dejar de hablar su lengua o limitar el uso de esa lengua. Entonces, ese es uno de los aspectos o digamos dentro del sistema de privilegios y opresiones que puede modificarse. Hay otros que no son susceptibles de modificarse, como la raza. En algunos casos la situación económica sí puede modificarse y algunas personas pueden salir o librarse de las condiciones de pobreza, pero no ocurre siempre ni en todos los casos. Entonces, por favor, la siguiente. Pero todo esto que acabo de mencionar y que ya vimos de manera gráfica, ¿cómo se traduce, digamos, en términos ambientales? ¿O qué relación tiene o qué sentido tiene que abordemos todo esto y cómo lo podemos relacionar con los aspectos ambientales? Pues bien, todo esto que acabamos de ver de sistemas de opresión y de privilegios se traslada o se traduce en derechos de propiedad en los estudios ambientales. Es decir, algunas personas que tienen ciertos privilegios tienen la posibilidad de ejercer derechos de acceso, es decir, de interactuar físicamente con el medio ambiente y los recursos naturales. Tienen también la posibilidad de ejercer derechos de disposición, es decir, de disfrutar de los frutos o productos proporcionados por el medio ambiente. Tienen también la posibilidad de ejercer derechos de gestión que se relaciona con la modificación y regulación, por ejemplo, de la tierra, de los suelos y de sus propiedades. Tienen también la posibilidad de ejercer derechos de exclusión, es decir, impedir que otras personas
accedan, dispongan o gestionen los recursos naturales. Y finalmente, también hay la posibilidad de que ejerzan el derecho de enajenación, es decir, transferir la propiedad de la tierra o de algunos otros recursos naturales, mediante la venta o donación. La siguiente, por favor. Entonces, lo que ya habíamos visto y lo que les acabo de comentar es que algunas personas, debido a su posición de género y a todo este sistema de opresiones y privilegios, posiblemente solo puedan ejercer los derechos de acceso, como lo que ya comentaban anteriormente la ponente que me antecedió, que algunas mujeres solamente pueden, aunque no son, digamos, poseedoras de la tenencia de la tierra, tienen la posibilidad de acceder a la tierra sin que puedan tomar alguna decisión al respecto de la modificación, el traslado del dominio. Entonces, digamos, esto aquí se puede apreciar a través de este sistema de opresión y del ejercicio de algunos derechos de propiedad. La siguiente, por favor. En contraparte, hay otro tipo de actores sociales que tienen la posibilidad de ejercer todo un paquete de derechos de propiedad, que sería todo este conjunto, es decir, tienen la posibilidad de enajenar, de excluir, de gestionar, de disponer y de limitar o no el acceso de ciertos actores sociales. La siguiente, por favor. Ahora, con relación al derecho humano al medio ambiente sano, no hay como tal una definición, digamos, de conocimiento y de uso aceptado por la mayoría. No hay un consenso como de definición, pero lo que sí podemos decir es que el derecho humano al medio ambiente sano corresponde a la protección del medio ambiente y cuidar nuestros recursos naturales, y por definición el ambiente es nuestro entorno, nuestra vida, y nuestra calidad depende, y la calidad de nuestra vida depende de la vida del planeta, de sus recursos, sus especies, y por ello debemos tomar medidas necesarias para protegerlo. La siguiente, por favor. Pero esto, ¿de qué manera se va a relacionar con la justicia ambiental? Pues es una manera digamos, reciente de entender al derecho humano al medio ambiente sano, es decir, el derecho humano al medio ambiente sano se reconoce como un derecho llave porque habilita la posibilidad de ejercer otros derechos, como el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho al desarrollo, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, el derecho a la información, el derecho a la participación social, el derecho a la propiedad, el derecho al trabajo, el derecho a un recurso efectivo, el derecho a la ciudad. Entonces, en ese sentido es que podemos entender que el derecho humano al medio ambiente sano participa y permite que podamos acceder a la justicia ambiental. La siguiente, por favor. Bueno, pero todo esto que acabo de plantear en ocasiones se entiende solamente como ideas o buenas intenciones que en algún sentido o en algún tiempo pueden permitir que las personas podamos acceder a la justicia ambiental. Pero en el caso de México, afortunadamente contamos con un marco jurídico que permite que el acceso a través de estas dos condiciones que acabo de mencionar sea posible. La siguiente, por favor. Es decir, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación reconoce que hay protocolos para juzgar con perspectiva de género y que además la impartición de justicia debe hacerse con perspectiva de género. Mientras que también la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoce que el derecho humano o que la forma en la que opera el interés legítimo es cuando se reclama una violación al derecho humano al medio ambiente sano. Es decir, ya hay amparos, sentencias y jurisprudencias que permiten o que han permitido que se ejerza el derecho humano al medio ambiente sano a través de la intervención de la Suprema Corte de Justicia Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la imagen que está en la esquina hay algunos ejemplos concretos de donde ya se ha ejercido el derecho humano al medio ambiente sano. Creo que no se alcanza a leer con claridad, pero son 3 ejemplos conocidos, aunque no, digamos, no se reconoce como tal la intervención de la Corte, pero sí son ejemplos conocidos y muy sonados. La siguiente, por favor. Entonces, como consideraciones preliminares y como respuesta a la pregunta que planteaba al inicio, debemos entender que la perspectiva de género permite entender la forma en que operan e impactan los sistemas de opresión en las vidas, así como en el acceso a oportunidades y en el ejercicio de derechos, y que el derecho humano al medio ambiente sano se habilita la posibilidad de ejercer otros derechos, lo que ya mencionaba, que actúa como un derecho llave. Y que cuando la justicia ambiental recurre al vínculo de la perspectiva de género y al derecho humano al medio ambiente sano como procesos de transformación, debemos de tomar en cuenta la comparación de México, que ya tiene estas posibilidades, con el resto de países que integran la región de Latinoamérica, porque es parte de un análisis que aún no se ha hecho,
debemos también de considerar que ese tipo de análisis puede realizarse y debe realizarse para que podamos comparar cuál es la situación de toda la región y también considerar que México, por lo menos en esas condiciones, lleva una cierta ventaja con respecto a otros países y que además considerar estos dos elementos permite dotar de territorialidad a la perspectiva de género para que podamos implementarla o considerarla dentro de la justicia ambiental, que también es otro de los elementos que resta por considerar y resta por integrar. Y creo que esta fue la última. Sí, con esto terminé. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación, maestro Francisco. Justo para no tomar un poco más de tiempo y darles la palabra, y particularmente que puedan dialogar con nuestras y nuestro ponente, me gustaría que abriéramos la discusión, que si tienen alguna pregunta, algún comentario, se la puedan hacer llegar, y también que a las personas que nos siguen por la transmisión de Facebook nos puedan hacer llegar sus preguntas, nosotros les daremos lectura acá. Entonces, no sé si aquí dentro del público hubiese alguna pregunta. Les impresiona el tema. Buenos días, soy Hugo. Mi pregunta va dirigida para la doctora Ana Gabriela. Vi el término y explicó muy brevemente lo que era la teología feminista, pero la verdad es que no me terminó de quedar muy claro y se me hizo muy interesante ver, o sea, no sé cuál es la intención de de la teología feminista o cuál es como su objetivo. Bueno, esa sería mi pregunta. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra? Adelante, por favor. Hola, bueno, mi nombre es Jennifer y bueno, en general para la mesa, para las tres ponentes y el ponente que nos acompañan, me interesaría mucho saber su opinión respecto a, digamos, lo que se puede hacer desde las ciudades, particularmente, digamos, en términos de las resistencias, luchas, como se quiera denominar, de las mujeres acá en las ciudades, justamente entendiendo la importancia no de una transición energética, sino una transición, digamos, ecosocial y articulada justamente con la justicia socioambiental también. Gracias. Muchas gracias. Por acá había una más. Hola, buenos días. Yo más como a la profesora Selene, pero bueno, igual para las demás ponentes, porque usted mencionaba algo sobre la economía verde y mi pregunta va hacia si es posible como, pues en general, esta economía verde, pero en general esta justicia ambiental, si es posible como llevarla en el sistema económico capitalista en el que vivimos, porque pues también el capitalismo se ha apropiado justo de esta lucha con el capitalismo verde, ¿no? Y toda esta alternativa verde, pero en general es lo mismo, ¿no? Entonces, sí es posible como tener esta justicia para, específicamente para las mujeres, en este sistema económico en el que vivimos, o pues porque sé que, pues obviamente esta lucha y el feminismo tiene que ser anticapitalista. No podemos como, pues, vivir de la manera que está planteando el ecofeminismo dentro de este sistema económico. Muchas gracias. Y tomamos una más allá arriba, por favor. Hola, yo soy Denise. Justo había escuchado que mencionaron justo el tema de extracción y extractivismo y me gustaría que nos comentaran un poco más porque no solamente ocurre la violación de los derechos de la naturaleza, sino que también de los derechos humanos. Entonces, si nos pudieran comentar un poco más sobre ese tema. Muchas gracias.
Hola, buenos días. Mi nombre es Itzel. Muchas gracias por la ponencia. Y mi pregunta es en cuanto anteriormente se mencionaba acerca del PIB y que los parámetros universales se centran en la capacidad industrial, el consumo y la inversión. De esta forma, mi pregunta seguía en cuanto a cuáles serían algunos medidores o marcadores para empezar a tomar en cuenta la labor doméstica en este parámetro universal. E igualmente, estas alternativas que se están planteando en México, como el Grupo Cherán, Mujeres Más Igual y Centro Comunitario de Mujeres en San Miguel, ¿cómo podrían insertarse en este parámetro? Muchas gracias. Muchas gracias. Aprovecho para leer una pregunta que llega justo por redes sociales, también para que le podamos contestar. Dice, ¿cuáles son los mecanismos para modificar el paradigma actual? Partiendo de la premisa que en el Poder Legislativo, el Judicial y el Ejecutivo no se cumple con la obligación. Muchas gracias. Bueno, les paso el micrófono. La verdad es que me gustaría aprovechar también para hacer una pregunta, porque creo que ya aprovechando mi papel de moderador acá y de todo lo que se ha hablado es justo preguntarles también un poco en consonancia con las mesas y lo que se ha hecho es cómo pasar un poco también de la romantización, digamos, de la idea de la lucha de las mujeres y el feminismo, que ahora parece que prácticamente cargan con la responsabilidad de salvar la crisis y el mundo, a una situación en términos de entender que evidentemente las condiciones y la vulnerabilidad es diametralmente distinta, que muchos de los aspectos sin duda refuerzan mucho más de las violencias ya ejercidas, pero también entendiendo que no es una condición únicamente de su resistencia, no es una condición únicamente de su lucha, sino cómo mediar estas condiciones, cómo mediar la relación entre el que ellas están padeciendo una mayor afectación y que están proponiendo más, sobre todo lo último, diciendo también frente al Estado, que sin duda es un Estado patriarcal, es un Estado machista, que por supuesto no engloba o no da cabida a esta propia relación de resistencia de las mujeres y de las diversidades sexuales. 3 minutos les pido. Aprovechando. Aprovechando ya también. Las tres mencionaron cómo, digamos, la perspectiva feminista de alguna manera da un enfoque diferente en la construcción de conocimiento. Selene, mencionabas el tema del internacionalismo, pero un poco también como más desde el ámbito político. Mencionaban también, Gaby, el tema de cómo esta perspectiva puede aplicarse incluso aunque no sea un tema de mujeres, ¿no? Y pues Aleida también mencionabas justo cómo los aportes de esta perspectiva nos abre todo un mundo de relaciones sociales que habían permanecido ocultas, ¿no? Entonces también un poco aprovechando que pues hay muchos internacionalistas en esta aula, ¿cuál sería precisamente algunas recomendaciones que podrían dar para incorporar el tema de la perspectiva ecofeminista no como solo un tema o un problema a atender, sino como una mirada epistemológica, ¿no? O sea, como una forma de aprender el mundo en sus diversas investigaciones, de tal manera que podamos construir una ciencia de las relaciones internacionales, pero con una perspectiva epistemológica ecofeminista, ¿no? Muchas gracias. ¿Le cedo el micrófono? En 3 minutos, vamos a ver qué se puede hacer. Precisamente, gracias por las preguntas. Cuando me refería a este internacionalismo feminista y a la economía verde, yo hacía notar en la ponencia precisamente estas vertientes de ese internacionalismo feminista, que tenemos una vertiente de carácter, pues sí, liberal, institucional, ¿no? Y que hace este activismo, que hace coaliciones, que hace cumbres, y que ahí está el discurso precisamente de una economía verde inclusiva, ¿no? Es decir, para que se le dé la línea del feminismo. Y pues eso es insuficiente, evidentemente, ¿no? O sea, nosotros decíamos, dentro de los márgenes de este modo de producción capitalista, pues evidentemente, pues no se va a poder hacer un cambio, ¿no? O sea, creo que tú misma lo señalabas en la pregunta. Por lo tanto, hacíamos énfasis en esa otra línea del feminismo internacionalista que citando, por ejemplo, los trabajos más recientes, incluso de
de destacadas activistas, académicas, ¿no? Ahí está Nancy Fraser, la propia Angela Davis, por ejemplo, otras desde el feminismo chicano, por ejemplo, hablan de que es necesario pensar en otro feminismo, en otra coalición a escala global, internacional, en donde la consigna sea anticapitalismo, ¿no? Pero también anti-heterosexismo, antirracismo, ¿no? Anticolonialismo. Entonces, pues en ese entendido, esas líneas, ¿no? La visión estatocéntrica institucional apuestan por economías verdes, ¿no? Y que a partir de ahí se podría lograr la justicia ambiental. Pero yo creo que va más allá de una transformación, como lo señala ahorita Maritza, de empezar a insertar estas epistemologías, yo creo, ¿no? En términos de las clases que impartimos acá, hacer muy manifiesto el recoger las experiencias de los movimientos sociales y de los movimientos de las mujeres, sobre todo, y traerlas. Es decir, si estamos hablando desde esta disciplina de relaciones internacionales, de manera muy concreta lo que se está gestando en las regiones, por ejemplo, ¿no? Y traerlo de manifiesto para generar esa nueva epistemología en diálogo con lo que tenemos ya en la academia. Yo creo que por ahí podría ser, ¿no? También lo interesante de este internacionalismo, como lo decíamos en estas líneas, pues es el activismo. También convocarles, ¿no? Ya nos decían por acá las colegas que hay intervinculación de manera directa. Tenemos colectivas de mujeres con este compromiso en las ciudades, a propósito de lo que refería Jennifer, en las ciudades que están ahí y que podemos hacernos, ¿no? Copartícipes en la generación de estas epistemologías, de este conocimiento que se va recogiendo y tejiendo todos los días y traerlo acá a la disciplina. Creo que a lo mejor por ahí iría. 3 minutos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, voy a intentar rapidísimo. Respecto a la teología feminista, también pudiéramos hablar en plural, ¿no? Teologías feministas. Hay como varias visiones, te digo rápido algunas. Por ejemplo, una de las propuestas es del grupo de católicas por el derecho a decidir, en el que son católicas y al mismo tiempo están luchando por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Y parte de las estrategias es, por ejemplo, analizar y resignificar, hacer una nueva lectura de las grandes mujeres de los textos sagrados de esas religiones judio-cristianas, por ejemplo, María, y decir, no, María consintió, no llegó y se embarazó de Jesús así, o sea, dijo sí. O sea, hay una cuestión de consentimiento, una nueva lectura, por ejemplo, de Sara, de María y demás, y no, o sea, sí, eso es como una especie de nueva hermenéutica, pero también están estas visiones, y esas las que están más aterrizadas al ecofeminismo, que son las teologías feministas, y las teologías feministas, sobre todo las latinoamericanas, exploran esta visión teopanteísta, el encontrar la divinidad no solamente en un hombre blanco, adulto, sentado en una nube, con cierta belleza, sin diversidad funcional, etcétera, sino encontrar también la divinidad en los animales, en los sonidos, en las plantas, en todas las personas, y dialogan sobre todo con estas espiritualidades de pueblos originarios. Por ejemplo, aquí Marilu Rojas, que está en la Ibero, trabaja esta noción de eros-ecosofía, en donde resalta también no solamente una espiritualidad que haga una escisión entre el cuerpo y el alma, sino que también el cuerpo es parte de nuestro recurso para acceder a lo divino. Entonces, por eso recupera lo del eros, ¿no? La cuestión del cuerpo, de las emociones, y lo que en estas lecturas patriarcales de la espiritualidad y de las religiones fue anteriormente negado. Y, por ejemplo, las feministas comunitarias realmente no se le podría llamar tal vez como tal una teología feminista, pero también hacer una relectura de sus propias espiritualidades precolombinas. Y proponen algo que le llaman la espiritualidad liberadora, en el que cuestionan estas visiones dualistas entre el sol es el hombre, la luna es la mujer. O sea, esta visión como de ver los astros, el cosmos y la naturaleza a partir de una visión de la sexualidad humana heterosexual. Y como varias de ellas son lesbianas, varias de las
pensadoras también proponen una cuestión incluso más allá de estos pares, lo que me parece muy interesante. Respecto a la cuestión de las ciudades, pues justamente Silvia Federici, en otro libro que es El patriarcado de salario, relata cómo fue construida la idea del ama de casa. Y si vemos, por ejemplo, textos de urbanismo, es la construcción del ama de casa y la construcción de las ciudades como las entendemos hoy en día están vinculadas completamente. El relegar a las mujeres a ciertos ámbitos, la construcción de los espacios públicos y privados, el hecho de que no podamos, ay, rayos, transitar por el hecho que las ciudades estén enfocadas al consumo y no a la vida y no a los cuidados, que las líneas del metro, los transportes, los energéticos, etcétera, todos los espacios estén construidos desde una visión masculina, heterosexual, y que pone preponderantemente pues el consumo y los hombres en lugar de la vida y los cuidados, y las nuevas disputas por el espacio desde visiones ecofeministas, por ejemplo, las ciclistas. Ya, el cuestión del extractivismo, le voy a dejar la palabra a la doctora Aleida, nada más comentar que, por ejemplo, también desde el ecofeminismo se ha propuesto la idea de un extractivismo reproductivo que no solamente extrae los recursos, no me gusta también un poco la palabra recursos, pero la naturaleza con estas cuestiones mineras, a cielo abierto, etcétera, el agua, los minerales, sino también pues la cuestión de la gestación subrogada en la que se extrae a los bebés de las mujeres, extraen los óvulos, extraen el mismo cuerpo y la energía vital, la pornografía también lo problematizan a partir de esta idea de extractivismo reproductivo. Y bueno, vamos a ver si me dan chance de otra ronda, pero por lo menos ahí le dejo. Muchas gracias. No entiendo bien estas patitas. Ya, gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias. Creo que se quedan muchas cosas para el debate y para reflexión. Las preguntas que hicieron son preguntas muy amplias. O sea, por cada una nos podemos llevar aquí media hora, pero voy a intentar responder a 2 o a 3 nada más. Me llama mucho la atención lo que comentaban en algún momento de la economía verde, por acá. No en la mesa me refiero, sino como pregunta. Efectivamente, la economía verde surge para seguir dándole salida al sistema capitalista. O sea, es una nueva forma de consumo, no nada más les cambian los paquetitos. Aquí está, ¿no? Y por poner un ejemplo, cuando van por las tostadas al supermercado y le cambian y le ponen que son de cartón, que es reciclable y que utilizaron energía eólica, etcétera. Entonces sigue siendo parte del mismo sistema económico capitalista. No se separa, pero también vale la pena como aterrizar cosas en realidad. Hasta ahora no hay ningún modelo que se separe. Tampoco es cierto, ¿no? Y algo que decía César, retomo lo que decía César, o sea, estas alternativas son muy interesantes, las que hemos más o menos comentado entre todas, ¿no? De hecho, también Selene comentaba algunas de las zonas de sacrificio, pero hasta ahora no hay ninguna que se separe del sistema capitalista. Entonces, tu pregunta se me hizo muy interesante porque sí, probablemente el feminismo tendría que ser anticapitalista, pero tampoco lo es. No porque no quiera hacerlo, o sea, lo que estoy diciendo es la realidad, no los quiero desilusionar, ¿no? Pero no porque no quiera hacerlo, sino porque vivimos en ese sistema. Vivimos en un sistema que nos ha enseñado que primero va la inversión, luego la producción, luego el consumo, luego la distribución, y no me quedo ahí porque si no les explico toda la clase de economía, ¿no? Que no se trata de eso, pero nos ha enseñado además que muchos de esos bienes que extraemos, que los comerciemos, ¿no? Entonces, no se separa, porque además las mujeres, los hombres, los niños, todo, y de hecho también los niños que ya trabajan, están insertos en ese mismo sistema. Entonces, no hay una alternativa que se separe. Hay algunos casos en distintos países que han intentado, pues, hacer el trueque, ¿no? Que han intentado no usar el dinero como moneda, sino han intentado justo las especies, otras cosas o esas cosas que producen. Pero bueno, no existe. Entonces, lo que sí existe, creo que lo primero que tenemos que estar conscientes es saber y revisar a lo mejor la cuestión, como decía Maritza, no solamente categórica, teórica, sino también la vida. O sea, ¿qué está pasando? Y también lo decía Selene, en otros lugares, y qué se puede hacer para caminar en conjunto. Hay mujeres obreras que están luchando justo para defender también sus fábricas en distintos lugares, aquí mismo, en México, las costureras después de los temblores. Entonces, también son movimientos feministas, no solamente los que tienen que ver con naturaleza, sino con otras cosas, y finalmente tienen que ver con la naturaleza porque utilizan ciertos bienes para producir. Entonces, bueno, eso era para responder la economía verde y el anticapitalismo, y bueno, ahí más o menos cierro esa primera pregunta. Hay un problema que hemos entendido siempre, que no hemos discutido el desarrollo. Hemos entendido siempre que justo para crecer, o sea, para desarrollarnos tenemos que crecer y que eso nos da calidad de vida. Voy con los indicadores. ¿Qué podríamos utilizar? Bueno, no nada más el Producto Interno Bruto, sino tendríamos que utilizar o pensar un poquito en un indicador de desarrollo combinado también con cuestiones de felicidad.
Por ahí, para que puedan leerlo más adelante, Max Neff, ¿no? Un teórico y muy bueno chileno que falleció hace como 2 años aproximadamente, lo que Max Neff decía es que son como niveles y jerarquías, que una vez que hayamos rebasado esa jerarquía de pensar egocéntricamente, ¿no? Y de pensar que todo lo que tenemos que hacer es consumir para tener un estatus económico y que además nos estamos llevando de por medio todos los bienes naturales. Entonces, cuando pasemos como 5 niveles, ¿no? Llegaremos a otra etapa distinta y entonces no estaremos pensando solamente en el consumo, y no hablo del consumo individual, sino del consumo masivo. Voy a otra cosita y prometo que ahí termino, ¿no? Se me hizo muy interesante lo que estaban diciendo por acá, que no me va a dar tiempo de abordarlo completo. 2 cosas, la transición y el extractivismo, que son temas que hemos trabajado, ¿no? Por acá está Mariana. Justo, bueno, el extractivismo, como se entiende hasta ahora, es, así como lo dice su nombre, extraer bienes naturales de algún lugar para comerciarlos mayormente hacia el extranjero. Justo tienen que ser territorios muy grandes, lo tenemos aquí en nuestro país, extraemos minería, extraemos agua, extraemos bosques, distintas cosas. Hay una discusión sobre lo que dicen las compañeras, no sé si también se extrae de la vida, pero bueno, principalmente es cuando existen 3 tipos de extractivismo: indispensable, sensato y rapaz. Principalmente que tenemos es el rapaz, que extraemos casi todo y lo comerciamos, pero no podemos vivir sin extracción. También se trata de que un poco veamos realidades, ¿no? Pero sería un extractivismo indispensable, lo que necesitamos, un extractivismo sensato. ¿Cómo le hacemos para cambiar? Que es como la pregunta y la transición y el sistema económico. Bueno, pues caminar poco a poco y caminar con realidades. Primero aprender esas formas de vida, entenderlas, ¿no? Empatizar con ellas, hombres, mujeres, niños, ancianos, con todo, entender esas alternativas, por qué surgen, cómo surgen y cómo están caminando hacia adelante. Y bueno, se queda ahí el tema que creo que preguntaban que qué hacer de la legislación. Algo hemos logrado en distintos movimientos. Estamos justo con Cambiémosla Ya, un movimiento muy fuerte de la ley minera. Por lo menos estamos hablando de legislación, que creo que ahora también el compañero les puede hablar de legislación. Algo se ha logrado, que esté el medio ambiente sano en el artículo 2 de la Constitución. Nos falta mucho. Algo se ha logrado con el acuerdo de Escazú, que también lo tiene México, que tiene que ver con defensores ambientales y territorio, pero nos falta mucho por caminar. Hasta ahí me quedaría. Gracias. Sí, básicamente lo que yo quisiera comentar es con relación también a la economía verde, que no solamente es la única economía en la que deberíamos de poner atención. Actualmente a las economías se les está tratando de colorear, también hay economía naranja, hay otro tipo de economías, pero básicamente solamente formas discursivas. Entonces, además de eso, hay también una nueva corriente económica, la bioeconomía, que intenta hacer crítica también es una corriente del decrecimiento, entonces intenta hacer crítica al desarrollo sostenible, pero aquí lo interesante de la bioeconomía, o por lo menos lo que creo que deberíamos de considerar que es relevante y que no se había puesto sobre la mesa, es el componente biológico de la producción. Es decir, no siempre se toma en cuenta que parte o la gran mayoría de las materias primas utilizadas en los procesos productivos provienen de la naturaleza. Y por otro lado, la bioeconomía también intenta plantear la noción de daño econogénico, es decir, algo que está basado también en una noción de la medicina, del daño iatrogénico, que quiere decir que cualquier práctica que se realice va a tener sí o sí de por medio una afectación, ya sea prevista o imprevista, a ciertos actores sociales, aunque prometa beneficios para otros. Entonces, eso creo que también debemos de tomarlo en cuenta, que cualquier intervención que hagamos nosotros como personas que estamos dentro de la academia, como las personas que hacen activismo, las personas que están encargadas de la legislación, cualquier intervención, aunque trate de beneficiar a ciertos actores, va a generar afectaciones a otros. Entonces, hay que también considerar esta parte de que dejar un poco de lado la noción de la neutralidad, hay que cuestionar también el papel de la academia, nuestro papel dentro de la academia, que también cuando nos aproximamos a los territorios generamos movemos ciertas o generamos ciertas tensiones en los territorios o con las personas que estamos interactuando. Y creo que por el momento es todo lo que quería comentar. Gracias. Pues solo para terminar, les pido que les brindemos un fuerte aplauso a nuestras ponentes y a nuestros ponentes. Y les invitamos a continuar con nosotros en nuestra última y cuarta mesa, que lleva justamente por título Construcciones alternativas hacia la justicia socioambiental. Les pido que nos den un par de minutitos en lo que suben los ponentes. Muchas gracias.